el resumen del tema, de lo más importante del tema, ¿de acuerdo? Bueno, el tema sería la ciencia en el mundo actual y la ciencia como explicación del mundo. Bueno, como intento de explicar el mundo, diría yo, ¿eh? Como intento de explicar el mundo, darle una racionalidad. Eh, bien, eh, la inquietud del ser humano, todo comienza con la inquietud del ser humano. El ser humano necesita resolver las preocupaciones que le afectan en su vida cotidiana, no solo en su vida cotidiana, sino incluso preguntas más importantes y más trascendentes, el origen, de dónde venimos, quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, no solo son cosas que nos afectan a nuestra vida cotidiana, sino también a cosas más importantes, ¿de acuerdo? Y estas explicaciones deben servirle para prever los acontecimientos, por lo que el ser humano desechará aquellas que resulten equivocadas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué son los mitos? Pues los mitos son historias donde se narran acontecimientos. Los mitos pueden estar basados o no en hechos reales, es decir, que pueden corresponder con hechos reales o no, pero tratan de enseñar algún aspecto que interesa a la sociedad donde se ha creado. Pues, por ejemplo, ya hemos visto el mito de Zeus o el mito de Eco, de una ninfa con una voz preciosa que es castigada por Hera y solo puede hablar en boca de los demás. Con esto ellos intentaban explicar el fenómeno del eco o el arco iris, etcétera. Los mitos no son solo propios de culturas preindustriales, es decir, culturas antiguas. Ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, los cuentos de hadas, los cuentos. Es decir, no son únicos y exclusivamente mitos de la antigüedad, están presentes en nuestros días. Encontramos multitud de mitos en nuestras sociedades actuales. La ciencia frente al mito. Frente al mito. Bueno, pues mientras que las historias, vamos a ver la diferencia fundamental entre ciencia y mito. Mientras que las historias contadas por los mitos son difícilmente comprobables, ¿cómo vamos a comprobar que existe una ninfa que se llama Eco, que responde? Mientras que son difícilmente comprobables, las explicaciones dadas por la ciencia pueden ser confirmadas mediante la experiencia, mediante la experimentación o mediante el razonamiento. ¿Vale? La pregunta explicando el mundo, mejor dicho, intentando explicar el mundo. Pues a nuestro alrededor existen multitud de hechos o fenómenos que han tratado de ser explicados de muchas formas. Por ejemplo, la locura, la esquizofrenia, los arcoíris, el fenómeno del eco. La ciencia explica o intenta explicar estos fenómenos de forma diferente a los mitos, tratando de dar respuestas racionales. Y hay un error muy habitual, y es creer que las explicaciones actuales de la ciencia, las explicaciones actuales son definitivas. Pues es un error muy frecuente, porque la ciencia hoy tiene un estado, pero en su evolución pues puede cambiar, puede avanzar y puede modificar. Si encontramos nuevos experimentos que contradicen a la ciencia, tenemos que dar lugar a estos experimentos y ampliar nuestra teoría. Entonces no son definitivas, no son definitivas. Pensar que las explicaciones actuales son definitivas, esto supondría un error, ya que una de las características de la ciencia es su naturaleza revisable, es decir, las podemos revisar constantemente. Aquí tenemos algunos dibujos, algunas ilustraciones. Aquí tenemos a Benjamin Franklin intentando bueno, pues capturar los rayos, fenómeno por su fenómeno eléctrico. Aquí tenemos los rayos, una fotografía de un rayo. Y también tenemos otro donde se hace referencia también probablemente al dios Thor, al dios del trueno y del rayo. Bien, este es el resumen del tema.